Nacional de Música Gonzalo Martín de Málaga y es titulado Superior en flauta de pico por el Conservatorio Superior de Música de Salamanca, licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid y máster en Investigación Musical por la BIE. Centra su actividad investigadora en flautas de pico y otras flautas con bisel, con especial atención al flageolet francés. A continuación, vamos a su presentación sobre el tema. Por permitirme participar en estas jornadas. Y bueno, lo que yo voy a explicar un poquito es la última fase del desarrollo de este instrumento, el flageolet francés, que es su mecanización. El instrumento surge como tal a finales del siglo XVI, aunque hay unos precedentes a principios de este siglo. Y bueno, lo que caracteriza al instrumento es que se trata de una flauta de bisel que posee 6 agujeros, 4 en la parte frontal y 2 en la parte trasera. El de arriba tiene la misma función que el agujero del pulgar en la flauta de pico, que es el permitir la octavación a la octava aguda, y el de abajo, en este caso lo entendemos muy bien, al situarse entre estos 2 agujeros en la parte frontal sería inviable tener ahí un agujero más y por eso se coloca en la parte trasera. Los primeros testimonios hablan de un instrumento de pequeñas dimensiones, como podría ser este. Mersenne, a principios del siglo XVII, 1636, es el primero que describe en profundidad el flageolet y da unas medidas que nos permiten saber que tendría más o menos 11-12 centímetros, algo como este. Este en concreto es una copia de finales del XVII y es lo que conocemos como flageolet d'oiseau, o sea, era el instrumento con el que se enseñaba a cantar a los pájaros de jaula, a los canarios y a otros pájaros. Entonces, es el más pequeño de la familia, por así decir, y bueno, si lo escuchamos, pues tiene un timbre muy agudo. Esta es la Max de Surglaube, que es una de las melodías que aparecen en el Tratado para los Canarios, como una de las canciones que se supone se enseñaban. Bueno. El flageolet, como decía, tiene una larga historia desde el siglo XVI. En el siglo XVII recibe gran atención, primero en Francia, pero sobre todo en Inglaterra. Parece ser que hacia los años 60 de este siglo, músicos que acompañaron a Carlos II durante la restauración, músicos franceses, pues fueron a las islas y el instrumento se puso de moda. No sé si conocéis los diarios de Pepys, en el que habla del flageolet abundantemente, y bueno, pues empezó a componer, se empezó a escribir métodos como el de Thomas Brittin, y bueno, tuvo gran éxito hasta que la flauta de pico, la flauta dulce, pues lo sustituyó un poco. Y no es luego hasta principios del siglo XVIII cuando se renueva un poquito el interés. Se publican 2 colecciones sobre el flageolet d'oiseau para los pájaros, y en las siguientes décadas, a partir de 1730, pues vuelve a caer un poquito en el olvido, y no es hasta finales del siglo XVIII cuando encontramos un renovado interés por el instrumento. En este periodo, brevemente, los flageolets se construían en una sola pieza. Este era el más pequeño, luego pues los había en sol, que tenían este tamaño, y es a finales del 18 cuando se empiezan a documentar flageolets en 2 piezas, ¿vale? Como en esta publicación de 1782, en la que con 2 pequeñas tablaturas, una diatónica y otra cromática, y las 60 áreas para los flageolets, pues encontramos un renovado de interés por el instrumento. Por ejemplo, ¿quién lo tocaba? Pues en este cuadro de hacia 1795 vemos a un niño con un instrumento similar al que tengo ahí. Seguramente sea un instrumento del sol, ese es el fa. O en este caso un flageolet d'oiseau como el que tenemos ahí, en marfil. Bueno, si este nuevo interés por el instrumento a finales del 18 pues da lugar a nuevas publicaciones, a un mayor número de música,
también se asienta uno de los principales cambios morfológicos que tendrá el instrumento a lo largo de esta época, que es la adición de este segmento de aquí, que se llama portavientos, de donde pasamos de un instrumento con pico a un instrumento con una sección que prácticamente, en este caso no, pero luego os enseñaré, que llega a doblar su tamaño y cuya función pues será ergonómica, puesto que al ser un instrumento tan pequeño, con esta extensión pues es más fácil de tocar, y también se le podía colocar una esponja en el interior. Aquí tenemos la esponja, esta es original del instrumento, que tenía dos funciones. Una era absorber la humedad que se iba condensando en el canal y que primero los pequeños flagelos de vaso, que es a los que en primer lugar se adapta este sistema de portaviento, impedía que se atascasen, y también dulcificaba un poquito el sonido del instrumento. Durante el siglo XIX van a convivir estas dos tipologías de flageolet, a pico y con el portaviento, pero finalmente serán los instrumentos con portaviento los que se consoliden. En esta tabla vemos los distintos tamaños que a principios del siglo XIX, bueno, este es del método de Collinet de 1813, pero también aparece en el primer método de la primera edición de 1806, y tenemos el flageolet más pequeño, que sería en re, o sea, un poquito más grande que este. En esta tabla este no está contemplado. Luego tenemos un flageolet en do, en si, en la, que sería este de aquí, en sol, hoy no lo he traído, pero bueno, es un poquito más grande. En fa es este, en mi, y el gran flageolet en re, que sería este de aquí. Y luego hay uno en si, en bemol, pero bueno. ¿Qué ocurre? Por la disposición de los agujeros, cuanto más grande es el instrumento, más difícil va a ser tocarlo. De hecho, ya en este, bueno, pues la mano tiene que tener una cierta apertura. En un instrumento más grande puede ser realmente complicado. Y aunque veremos que se le adaptan llaves, en ningún momento esas llaves sirven para tapar los agujeros originales, que hubiese sido una evolución lógica si queríamos instrumentos de mayor tamaño. Porque no hay problema en cuanto a la sonoridad, porque la proporción, la ratio del tubo, del taladro, que es cónico invertido, es lo suficientemente ancha como para tener unas fundamentales fuertes, y en ese sentido no le pasa. Bueno, aquí tenemos varios proyectos de mi colección en tamaño. Este sería equivalente en re. Este es una rareza porque es un instrumento construido en Alemania por dos constructores que fueron discípulos de los Kirch, que fue uno de los constructores de Federico II. Este es el flageolet que tenemos ahí en sol, este es en la, que también está por ahí, este es en si, y este es el pequeño en re. El flageolet, en las distintas etapas de su desarrollo, se ha escrito de distintas formas. En el siglo XVII apareció la tablatura, también la notación en solfa, y en Inglaterra en esa época se escribía para un instrumento en sol, pero ya a finales del siglo XVIII, que es la etapa en la que estamos viendo, ya en el siglo XIX, se estandariza la escritura para un instrumento en re. Ya fuese re real, como es este caso, en sol, en la, etc., como un instrumento transpositor. Entonces, a principios del siglo XIX nos encontramos con partituras en las que, por ejemplo, en este dúo para dos flageolets, el segundo flageolet sería para un flageolet en re real, y el primer flageolet está en la, o sea, sería combinar este de aquí con este de aquí, pero en el de arriba tocamos con la digitación en re. Entonces vemos que la armadura es distinta. Aquí tenemos el re mayor y aquí está el sol mayor, pero por las digitaciones de un flageolet en re son igualmente a re mayor. Esta es una de las primeras representaciones en flageolet Japón.
en un método que se publica en Nueva York hacia 1799 y bueno, esto es un poco la estructura del portamiento, pero tampoco me quería detener mucho. Y llegamos ya a la parte de las llaves en sí. El proceso de mecanización del flageolet tiene mucho que ver con la mecanización de la flauta travesera. Desde mediados del siglo XVIII hasta principios del XIX, en Francia encontramos flautas desde 1 a 4 llaves. Y al igual que sucede en la flauta travesera, la adopción de las llaves es en el mismo orden, realmente. La primera llave que se le adapta es la llave para, pensando siempre en un instrumento en re, para el mi bemol o el re sostenido, voy a tocar con este que se escuchará mejor. Esto sería el re. Es una de las pocas notas para las que necesitaría un medio agujero si quiero hacerlo sin la llave. Entonces, escuchamos que la sonoridad cambia bastante. Entonces, la finalidad de las llaves siempre es la de facilitar la realización de una nota, generalmente un cromatismo, con un sonido equilibrado con respecto a los demás, o facilitar las digitaciones. Curiosamente, aunque los primeros testimonios hablan de que es hacia 1803-4 un método francés en el que aparece la mención a esta primera llave, en mi investigación durante la primera década del 19 todavía no se estandariza. En bastantes métodos que he podido ver sigue apareciendo flageolets de pico generalmente y sin llaves, y uno de los primeros que he documentado, además de este otro método francés, se publica en 1811 en Lyon por Eugène Roy, que será un autor muy prolífico y que incluso después de muerto seguirá publicando métodos y tratados en flageolet. También existían flageolets en los que en vez de la primera llave se le hacía un agujero suplementario en esta parte, porque bueno, no lo he explicado pero lo habéis visto, se sujeta como las flautas de 3 agujeros y otras flautas que tienen aquí la virola. En este caso pues puedo tapar ahí el agujero y tiene la misma función que la primera llave, y así me ahorro pues el coste de esa primera llave, aunque no son muchos los flageolets con un agujero, con ese séptimo agujero añadido que he encontrado. Habla de ello Jean Carnot, que es uno de los grandes flageoletistas. La segunda llave, bueno, esto es otro flageolet de una llave, pero es un experimento fallido, vamos a decir. Era una llave que abría un agujero en la cabeza y que pretendía subir todas las notas un semitono, aunque finalmente, claro, por la forma del tubo no funcionaba, y por ejemplo este Jean Carnot la desaconsejaba profundamente. La segunda llave, entre 1810 también, la segunda década del siglo, ya encontramos flageolets a los que se le añade una segunda llave, que al igual que en el traverso es la llave del sol sostenido. Tenemos el re, el mi bemol o re sostenido, el sol. Este flageolet en concreto es de Aimé Collinet, por lo menos lleva su marca, que es uno de los grandes virtuosos, y de los, junto con su padre, bueno, Aimé era el padre y Graf era el hijo, de los personajes más importantes a nivel europeo, en Francia y en Inglaterra sobre todo, que hablan del instrumento. La primera mención que he encontrado hasta la segunda llave es también un método de Roy, y en este caso seguramente reutilizó el grabado del instrumento de una plancha anterior. Vemos que hay solo una llave, la segunda tendría que estar por ahí, pero en este punto dice que para el sol sostenido la bemol agudo, en el caso del grave no lo indica, pero dice prenez la clé de sol diez, o sea, tocar la clave, la llave del sol sostenido, por eso sabemos que ya existía esa llave. Aquí otro método de este mismo autor, pues ya sí que vemos dibujar a la llave. Existe una variante de esa llave que, bueno, es esta, que en vez de tener
de accionarse por la parte trasera se acciona por la parte delantera, porque en la trasera hay otra llave que normalmente es esta de aquí. Pero bueno, este flageolet, que es de Pierre Godefroy, que es como el que tenéis vosotros en la colección, del mismo constructor, pues en esta familia, la dinastía Godefroy, que es una de las principales en cuanto a los instrumentos de viento, sobre todo la flauta traversina en Francia, pues adoptaron esta tipología, que luego veremos también aplicada a otro modelo de Marcial. En este caso tenemos un flageolet también de 2 llaves, pero solo tiene la del re sostenido, y en este caso una llave de campana, porque aunque el instrumento, la nota más grave es el La, si vemos un momento este de aquí, bueno, en este no, es este. Bueno, no me he traído ninguno. Normalmente los flageolets de final del siglo XVIII tienen el fondo plano. Aquí ya vemos que está ligeramente acampanado, y en este todavía más, porque eso permitía obtener esas 2 notas suplementarias introduciendo el meñique. En cambio, claro, en este flageolet, que es un flageolet en re, pues no se llega de esa manera. Bueno, se llega más o menos, pero cuesta. Es mucho más difícil. Y este constructor pues dijo, experimentó con esa llave, que no he podido ver en directo y no sé si es para medio tono o un tono entero. Pero bueno, sería como una excepción. Vale. Pasemos al flageolet de 3 llaves, de nuevo en un método de Collinet, en 1822, y habla de esa tercera llave, que sería este tipo de flageolet. Tenemos la llave del re sostenido, la llave del sol sostenido, y esta llave de aquí, que se llama la llave de do, para obtener el do natural, o también la petit clé de trill, pequeña llave para los trinos, que facilitaba la ejecución de los trinos. De hecho, hay una cita de hace 1823 sobre un instrumento de Collinet para 3 llaves, en la que se habla que antes de tener las llaves era muy difícil hacer los trinos bien afinados y ejecutados, y a partir de con esas 3 llaves que era todo muchísimo más fácil. Aquí tenemos otro flageolet de 3 llaves, pero con pico, uno de los métodos también de Roy, con esas 3 llaves. Este método es interesante, puesto que se publica por Schott en Alemania, y es en una versión bilingüe alemán-francés. Y además también se conserva la versión manuscrita, la versión de prueba con las correcciones del autor. Este es el flageolet que os acabo de enseñar. Y bueno, también con 3 llaves tenemos este otro. Aquí vemos la tablatura y las llaves en el método de Polisson, que es también otro de los grandes virtuosos del instrumento. Y en este caso, junto a la llave del re sostenido y el sol sostenido, pues tenemos una llave para el si bemol. Y no tiene las llaves ni la pequeña llave del trino. Sobre esta llave, más adelante, Narcís Bousquet, que es otro de los grandes flageoletistas de mediados del siglo, critica un poco su presencia porque dice que se podía activar accidentalmente, entonces bueno, pues podría dar problemas. Pero es frecuente en flageolet, por ejemplo este de Clé Godefroy, que es de mucha calidad, la tiene, en otros 4 la tiene, o sea que no debía ser, por lo menos en la época este flageolet es de hacia 1830-31, pues no debía dar grandes problemas. Aquí el flageolet que os he enseñado, ¿vale? Y ya empezamos con los flageolets de 4 llaves. Decir también que la presencia de las llaves es interesante porque cuando son de plata, aquí vemos de varios materiales, por ejemplo, estas son plata, esta un poco oscurecida, plata, esta es bronce, latón, pero las de plata suelen presentar las marcas de contraste. La petit gargantique, que es
un pequeño sello, por ejemplo, una figura animal, un jabalí, una liebre, etcétera, que se asociaban a una determinada región de Francia. Y luego había otra marca dentro de un rombo en la que el que había construido las llaves ponía sus iniciales. Entonces, la Petite Garantie nos permite datar muy bien cuándo se hizo por lo menos la llave, no cuándo se construyó el flageolet, porque hay repertorios en los que están, sobre todo repertorios oficiales, en los que se depositaban esas marcas. Y se sabe, por ejemplo, la liebre solo estuvo vigente hasta 1818. O a partir de 1838 estaba el jabalí y otras de las marcas que se irán utilizando. Y bueno, por ejemplo, en este flageolet de Godefroy se sabe la fecha porque este no es el barrilete original, porque el original está barajado, pero es uno de los pocos que enumera el instrumento. Entonces se han hecho estudios porque se conserva parte de la documentación del listado, se puede saber la época también por el tipo de montaje de las llaves. Vemos que están montadas sobre platos que son semilunas, y este tipo de montaje no se hizo más allá de los años 30. El caso de los flageolets de 4 llaves, pues con las 3 precedentes se combina ahora pues, la que estaba antes con el si bemol. Este es otro flageolet curioso porque si comparamos, por ejemplo, con este, vemos que las llaves están al revés, o sea, que eran para zurdos. También existen flautas traveseras montadas al revés, entonces en este caso normalmente se tocaría así, activando la primera llave con esta mano, pues al tocar al revés, pues es lo mismo. Existen más variantes de este diseño de 4 llaves, con la llave de lo sostenido, el sol sostenido, y 2 llaves para los trinos, las pequeñas llaves. Por ejemplo, en este caso, se supone que con una llave subiríamos medio tono. Bueno, en este caso es más. Pero bueno, se supone que las dos funcionan para los trinos. En este caso es la variante que os decía antes. También tenemos las 2 pequeñas llaves de los trinos. La segunda llave que sigue el sol sostenido, la del si bemol. Aquí tenemos el semitono. Hay que ajustar un poco el aire. Aquí otra variante en la que ya introduce lo que se vayan a llamar las grandes llaves de trino, que son como las anteriores, pero en vez de estar los agujeros en el cuerpo del instrumento, se hacen ya en la caja. En este caso, bueno, este es un flageolet similar al que tengo aquí, pero sin esta llave de aquí. Aquí veis que funciona mucho mejor esto del semitono y el tono. Entonces, se dieron cuenta de que las 2 llaves en el cuerpo no terminaban de funcionar del todo para esos trinos de semitono, aunque servían para los trinos, y por eso las adaptaron a la cabeza. Bueno. En el flageolet de 5 llaves, pues va sumando todas las llaves de las que he hablado. Sería, por ejemplo, bueno, todo esto forma parte de un artículo que escribí para una revista alemana. Esta sería la tercera parte, y lo que hice fue una clasificación del instrumento en cuanto a su mecanización y, por ejemplo, en el número de llaves, pues una tipología. En el caso de este tipo de llaves, pues el primer tipo de clasificación es este, en el que está la llave del re sostenido, el sol sostenido, las 2 pequeñas llaves de trinos y la llave del si bemol. Luego pues tenemos otras variantes. En este caso pues tenemos la primera llave,
la segunda, la tercera, y además del si bemol, pues aquí añaden una llave para el fa sostenido. Porque el fa sostenido que se hace así, normalmente te queda alto y habría que corregirlo con el dedo. Ahí queda un poquito más ajustado. Este otro de 5 llaves, pues también, bueno, pues es una combinación un poco de las anteriores, y ya hacia mediados del siglo XIX, cuando va a aparecer lo que es el sistema Boeing, se estandariza un flageolet de 5 llaves, que sería este tipo, que tenemos una llave para el sostenido, el sol sostenido, las dos llaves de trinos, y este que se llama la clé de sifflet, que actúa como segundo octavador, porque para el registro sobreagudo a veces pues, era difícil, entonces bueno, se accionaba de esta forma y ayudaba, bueno, es que es un poco agudo, ayudaba a emitir esas notas. Y este será el modelo estándar, el flageolet de la cuadrilla que se utilizaba en los conjuntos, en las orquestas de danza, por ejemplo, Colinet fue muy famoso para ello. Y también en ocasiones sustituía al flautín en las bandas militares también. Lo único que los de las bandas militares pues, se solían construir en el diapasón agudo que se utilizaba en aquella época militar. Existe un flageolet bastante interesante de 6 llaves, pero solo he localizado 2 ejemplares y parece ser que fue un encargo de este hombre del que hablaba antes, Jean Carnot, y que bueno, se basa en un instrumento de 4 llaves, como este. De hecho, si nos fijamos, estas 2 llaves serían la del sol sostenido, la del si bemol, igual que aparecen en este, tiene el 7º agujero suplementario, tiene además un 8º agujero y 2 llaves más, sería pues, parecida a este en principio, pero con un cuerpo alargado y 2 llaves que añadían una tercera mayor en el registro grave. Y bueno, pues los 2 ejemplares pertenecen a algunos de los principales constructores, a Godefroy y de Guissen, son similares, aunque aquí bueno, las 2 llaves de trinos, en vez de estar montadas juntas, pues están enfrentadas. Y supongo que no tuvo mucho éxito porque ya os digo que está poco documentada, han partido... Sí, ¿verdad? Es que como está el tema del concierto, si dejamos un tiempo sí. para Cristo, si no te... Simplemente hablo de... Y bueno, el último desarrollo es el flageolet Boeing, que serían estos de aquí. El primer modelo es de 1846 Guissen, y luego ya, bueno, pues hay distintos desarrollos de Buffet, y cuando se termina su patente, pues ya hay muchísimos constructores que adaptan el sistema Boeing. Para el instrumento le dotan de 2 notas por abajo y más posibilidades que los flageolets sintetizan.